Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta, sí. Sale Santos. Sale Santos Cerdán, atención. Este era el tumulto que se escuchaba a las puertas de Soto del Real, donde decenas de micrófonos, cámaras y periodistas esperaban para captar la imagen política del día, el momento en el que Santos Cerdán salía de la cárcel 143 días después. Una decisión que justifica el juez al entender que no hay riesgo de destrucción de pruebas tras los registros del viernes en varias sedes de Acciona, después también del demoledor informe de la UCO, que le sitúa como el centro de una trama de adjudicaciones de obra a cambio de comisiones. Estas fueron las primeras palabras de Cerdán 5 meses después de ingresar en prisión. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome, y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré contigo. El ex número 3 del PSOE habló de mentiras, de manipulaciones, después del informe de la UCO que apuntala su papel central en una trama que ha sacudido a los socialistas y al gobierno. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Cerdán habla de manipulaciones, pero para el juez son indicios claros que han permitido abrir nuevas líneas de investigación. Y a pesar de quedar en libertad, el exsecretario de Organización de los Socialistas tiene prohibido salir del país y deberá comparecer 2 veces al mes en el juzgado. Fue ayer también coincidiendo prácticamente con la salida de prisión de Cerdán cuando conocimos que la Fiscalía ha pedido al juez que revise la libertad de sus socios de Ábalos y de Koldo, a quienes el Supremo investiga en una pieza separada por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro de Transportes y el pago de casi 4 millones. Misma multa que para Koldo, para quien piden en su caso 20 años de prisión. Y luego está Víctor de Aldama, que se enfrenta a 7 años por haber colaborado con la justicia. En el Partido Socialista preocupa el desgaste de estos dos casos, aunque minimizan el impacto electoral que pueda tener. En la dirección hablan de la trama de Cerdán como de una trama familiar que no afecta, dicen, al PSOE. Así es como al menos interpretan ese informe de la UCO que apunta a mordidas del 2% de quien fue hombre fuerte de la organización socialista. Pedro Sánchez evitó ayer hablar tanto en el Congreso por la mañana como ya después por la tarde en un mitin en Extremadura. Todo lo contrario a lo que hace el PP, que lo utiliza como munición contra el gobierno. Esto decía Miguel Tellado. Nosotros creemos que caerán todos y que una cosa son las responsabilidades judiciales y otra cosa son las responsabilidades políticas. Y que ningún político puede no asumir las responsabilidades políticas que acarrean sus actos. Y aquí, lamentablemente, tenemos un presidente del Gobierno que vive en una huida permanente. El secretario general del PP también criticaba el apoyo que todavía siguen brindando los socios al Ejecutivo, salvo Podemos, que habla del caso PSOE. El resto prefieren mantener la cautela, aunque también avisan, si esto va a más, exigirán responsabilidades. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El último informe de la UCO y la salida de prisión de Santos Cerdán ha hecho que los socios empiecen a posicionarse, aunque por ahora con prudencia. Más medidas contra la corrupción, pedía Yolanda Díaz. Es un gravísimo problema en nuestro país y hay que acabar con ella, venga de donde venga del Ministerio de Transporte o venga de la Diputación de Almería. Mientras que Podemos, el socio más crítico con el PSOE hasta ahora por este caso, apunta a Sánchez y al partido. Esto no es ni el caso Santos Cerdán, ni el caso Koldo, ni el caso Ábalos, es el caso PSOE, porque los dos secretarios de organización del presidente del Gobierno han sido y están involucrados en una trama corrupta gravísima. Una hipotética financiación irregular sería una línea roja para Esquerra. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al Gobierno que convoque elecciones. Mientras que el PNV, al tiempo que rechaza las acusaciones contra ellos, aguarda acontecimientos. Prudencia, pedía Maribel Vaquero. Atentos a las novedades que vayan saliendo, pero actuaremos con total prudencia y serenidad. Un PNV que, por cierto, sigue a la gresca con el PP, en esta ocasión por el último informe de la UCO. Fue también un jueves 20 de noviembre cuando hace 50 años murió el dictador Franco después de casi 4 décadas al frente de un régimen que hasta el último momento asesinó, torturó y persiguió a todo aquel que pensara o sintiera de forma distinta. Una dictadura que aún hoy, 5 décadas después, sigue legitimando la derecha más radical y aunque la mayoría de españoles considera positiva la muerte del dictador, todavía hay quienes tienen una buena opinión de ese régimen autoritario. Sobre todo entre la derecha, según la última encuesta de 40dB para la serie El País que
publicamos hoy. El barómetro muestra que al menos un 20% de los votantes del PP tiene una opinión positiva, dice, de la dictadura. En el caso de Vox, casi 4 de cada 10 electores. En general, el 55% de los españoles tiene una visión negativa de la dictadura, pero hay cuestiones que dividen a la población, como la memoria histórica. Aunque son mayoría quienes consideran que las víctimas de la guerra civil fueron tratadas de manera desigual o que los crímenes del franquismo debieron haberse juzgado. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Además de abrir las fosas comunes y devolver los restos, la mayoría de los españoles considera que hay que retirar la simbología franquista de los espacios públicos. Lo piensa un 58%, un 31% cree que no. Sin embargo, hay otras cuestiones que provocan más división. Por ejemplo, la memoria histórica. La mitad de los encuestados cree que divide a la sociedad frente al 41% que opina lo contrario. También la exhumación de Franco, aunque la mayoría de los encuestados, el 46%, respalda que sus restos fueran sacados del Valle de los Caídos, el 41% critica la decisión que adoptó el gobierno. La derogación de leyes regionales de memoria por parte de PP y Vox también suscita debate, un 45% en contra, un 37% a favor. Por electorados, los votantes de PP y Vox critican que se hayan exhumado los restos de Franco y también se oponen a que se retire la simbología franquista del espacio público. La gran mayoría de la población, el 85%, describe el régimen de Franco como una dictadura, aunque esta proporción se reduce hasta el 72% entre los votantes de Vox. Por cierto, un tercio de los españoles no ubica correctamente en el tiempo la dictadura, se equivoca con las fechas. La mitad de la población española atribuye el inicio de la guerra civil a un golpe de Estado de Franco contra un gobierno legítimo. El resto se reparte entre el desconocimiento y la identificación del gobierno de la Segunda República como culpable del conflicto. Así empieza el jueves, es 20 de noviembre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El aniversario de la muerte del dictador era en lo que hoy se quería centrar el gobierno, pero como les decía, las figuras de Santos Cerdán y José Luis Ábalos vuelven a poner el foco político en esta cuestión cuando falta apenas un mes para que en Extremadura empiece el ciclo electoral. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Habrá que ver cómo afectan estos casos a las elecciones, pero de momento el mes de noviembre ha provocado en el PSOE una ligera caída en estimación de votos. Según el último barómetro del CIS, los socialistas ganarían las elecciones con el 32%. Se dejan 2 puntos respecto a la anterior encuesta, algo más de lo que recupera el PP, que recorta distancias y se sitúa a 10 puntos del PSOE. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PSOE sigue siendo la primera fuerza en intención de voto, pero el PP consigue recortarle algo de distancia. Si en el barómetro de octubre le daban 15 puntos de ventaja a los socialistas, ahora son 10. En el CIS de noviembre, que se hizo después de la dimisión de Bazón y con el juicio al fiscal general ya en marcha, el PSOE obtiene el 33% de los votos frente al PP, que consigue el 22%. En la anterior encuesta, Vox le pisaba los talones a los de Feijóo y aunque ahora siguen cerca, el PP toma un poco de aire, porque los de Abascal crecen solo un punto hasta alcanzar el 18,8%, mientras que Sumar se mantiene en torno al 7%. Sí vuelve a dar el sorpaso Abascal a Feijóo como preferido para ser presidente del gobierno, aunque el primero en esa categoría es Sánchez. El líder de los socialistas es también el mejor valorado, aunque los encuestados no le dan el aprobado a ninguno. El primer problema para los españoles, según el CIS, sigue siendo la vivienda y el segundo, los problemas políticos en general. Ha sido este mes de noviembre cuando hemos visto el inédito juicio al fiscal general en el Supremo, acusado de revelación de secretos por la supuesta filtración del correo en el que González Amador reconocía 2 delitos fiscales. Precisamente ayer supimos que González Amador, el novio de Díaz Ayuso, ha comprado el ático que disfruta con la presidenta madrileña, vivienda que pertenecía a una empresa de su fiscalista, imputado por ayudarle supuestamente a defraudar y a quien pagaba 5.000 euros mensuales por ese piso. Radio Madrid, Roberto Torija. Alberto González Amador ya era propietario de una vivienda comprada en julio del 22, cuando, presuntamente, ya había cometido el fraude fiscal que lo llevara al banquillo de los acusados. Pero desde entonces pagaba también 5.000 euros al mes para disfrutar, junto a la presidenta Ayuso, del piso superior, del ático. 2 pisos ubicados en el distrito madrileño de Chamberí, uno de los más caros de la capital. Según le contó González Amador al juez, quiso hacerse con el ático desde el primer momento, pero no tenía dinero suficiente, así que su fiscalista, Javier González Hidalgo, le hizo ese favor personal. El novio de Ayuso definió así: favor personal, que este abogado comprara a tocateja la vivienda y la pusiera a su disposición como un alquiler con opción de compra. Ahora esa opción de compra se ha materializado y, según El País, ha comprado el ático valorado en 1 millón de euros con la ayuda de una hipoteca de 600.000 con la Caja Rural de Zamora. Hablamos de un inmueble de 176 metros cuadrados con 5 dormitorios, 2 baños y una terraza. Entre tanto, en Valencia, la jueza de Catarroja estrecha el cerco sobre Mazón después de citar a declarar a varios de sus altos cargos, como el secretario autonómico de su gabinete y la directora general de este órgano, también al subdirector de emergencias. La jueza ha pedido también a Maribel Vilaplana que dé los datos de la tarjeta con la que pagó el parking al que le acompañó Mazón después de su comida en el Ventorro. Radio Valenciana Talents, bon dia. Bon dia. La magistrada
se lo pide para que la empresa que gestiona el aparcamiento le remita la información sobre a qué hora entró y salió del coche el coche de la periodista. De hecho, la empresa ya ha remitido al juzgado los datos que tiene, pero matiza que al mes se borran las imágenes y al año la información de entradas y salidas, así que es necesario cruzar datos del informe de la máquina con los de la tarjeta con las que se pagó. Además, 2 de las acusaciones particulares reclaman que se cite como testigos a los escoltas y al chofer que estuvieron al servicio del presidente, también a los vedeles y al personal de control de accesos al Palau de la Generalitat del 29 de octubre. Y el número 2 de Amazon en presidencia, José Manuel Cuenca, acudirá como testigo el próximo día 26 por sus llamadas con Mazón y Pradas. Y Jorge Suárez, el subdirector de emergencias, uno de los máximos responsables técnicos del CECOPI, acudirá como testigo el día 4. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Las empleadas de hogar en nuestro país tendrán derecho a la prestación de desempleo por el tiempo trabajado antes de 2022, cuando el Gobierno reconoció este derecho para el sector. A partir de ahora tendrán derecho a paro por los trabajos realizados desde 2016, Jordi Fábrega. Sí, Trabajo acaba de dictar una instrucción por la que se va a tener en cuenta a la hora de computar la prestación o el subsidio por desempleo de las empleadas del hogar, no solo lo que han cotizado desde el año 2022, cuando se creó este derecho, sino también lo que habían trabajado estas empleadas los 6 años previos, aunque en ese momento no existiera la cotización por desempleo. Esto implica que se mejora la cuantía que van a cobrar estas trabajadoras cuando se queden en paro y que además van a pasar a ser beneficiarias algunas personas que hasta ahora no cumplían los requisitos y que por tanto se quedaban sin esta prestación. Es un cambio que llega después de varias sentencias judiciales y con el que Trabajo, dicen fuentes del Ministerio, pretende equiparar los derechos de estas empleadas del hogar con el resto de trabajadores. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Noticias hoy de Castilla-La Mancha con Ariadna Burgos. Ariadna, buenos días. Buenos días. Y de Euskadi con Isabel León. Isa, buenos días. Hola, Egunon. Ariadna, vamos con la historia de esa mujer y sus 2 hijas que iban de cumpleaños, pero que acabaron rescatadas por los bomberos de Toledo. ¿Qué les pasó en medio? Bueno, imprevistos. Resulta que pasaban las 7 de la tarde, ya de noche con este cambio de hora, y esta familia se dirigía al centro comercial de la ciudad en un turismo. Iban a celebrar un cumpleaños. Como no sabían ir, echaron mano a las tecnologías, pero tanto confiaron en las indicaciones del GPS que acabaron atascadas en el barro en una parcela próxima al matadero municipal del polígono industrial. Después llegó una grúa, pero la grúa no pudo sacar el coche del barro, así que tuvieron que llegar refuerzos. Llegaron bomberos, policía local, protección civil. Todo se prolongó 2 horas, pero bueno, después de todo esto, las 3 integrantes del coche, adivina, Ángeles, lo que hicieron. Se fueron al cumpleaños. Y soplaron las velas. Sobre todo no perderse una fiesta, que eso es lo más importante. Isabel, perros como terapeutas para los jóvenes en los juzgados. Sí, hace 10 años que la Diputación de Vizcaya, a través de Aguinchari, se sirve de ellos para trabajar atención a niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales en casos complicados, pero ha sido recientemente cuando un juzgado vasco ha accedido a que un menor, una víctima, por primera vez haya podido declarar acompañada de una perra de terapia. Nekane Ibarreche, su cuidadora y psicoterapeuta. Trabajamos con niños y niñas que muchas veces no pueden beneficiarse de una terapia convencional porque no pueden acceder a la palabra, no pueden explicar cómo están, no están los sentimientos, las emociones, las situaciones, están todo disgregado, de manera que no pueden ni siquiera explicarlo, ni siquiera trabajarlo. Y pues, ¿cuál es nuestra herramienta? Pues porque el perro es un ente absolutamente amable para ellos. Ahora trabajan con la Unidad Forense de Bilbao para tratar de extender la experiencia. Qué buena historia. Y una empresa de Socuéllamos, en Ciudad Real, que ha pasado de vender delicias de pescado en los mercadillos ambulantes a hacerlo a gran escala. Igual les suena, se trata de la empresa Cabezuelo Food. La historia comienza a mediados de los años 70, cuando el padre de Carmelo, Cabezuelo, vendía las delicias de merluza de Pescanova. Pero en un momento determinado la empresa a la que le compraban las delicias de merluza empieza a no poder abastecer la gran demanda que tenían y la familia Cabezuelo buscó soluciones. Hicieron estos filetes en su casa, los cortaban, los arreglaban, rebozaban, total, que en el mercadillo del pueblo ya los clientes empezaron a demandar este producto con muchísima asiduidad y después hicieron lo mismo las empresas. Ante este negocio, a la merluza se sumaron otros productos como verdura o cabezuela o queso. Total, que ahora comercializan para Inglaterra, para Francia, para Italia. Y todo empezó en Socuéllamos. Y en una casa. Exacto, en el mercadillo y en una casa. Ariadna, Isa, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone un ensayo sobre la censura.
Luna Miguel nos recomienda leer o releer Lolita porque bueno, fue una lectura que me marcó, que me conformó también, curiosamente, como crítica. Me hizo sentir un poco más adulta. La poeta y escritora ha publicado con Lumen Incensurable, un ensayo novelado sobre la obra de Nabokov, una conferencia sobre el placer, el deseo y la censura como la que sufrió Lolita. Si prohibimos literatura, si prohibimos arte, prohibimos la capacidad de pensar también alrededor de esas atrocidades que pasan. Y quizá leer una obra tan violenta también pueda ayudarnos a lo mejor a entender por qué muchas veces nos dejamos llevar por la palabrería del asesino, ¿no? De muchos censores y de muchos fascistas. Miguel nos sitúa en 2029 porque se cumplirán 100 años de un cuarto propio de Virginia Woolf. Se ha producido un gran apagón cultural y obras como Lolita han desaparecido de librerías y bibliotecas. Incensurable o la relectura de Lolita está marcada por el Me Too. Porque hizo que muchas releyéramos Lolita acompañadas, lo que hizo fue entender un poco mejor las dinámicas abusadoras de Humbert Humbert. Y la escritora reflexiona sobre una literatura muy masculinizada, llena de escritores macho y de lectores criminales, aquellos que no leen pero censuran, todos los que no salen de su burbuja ideológica. Muy recomendable en estos tiempos de crispación. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.